Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciéndonos todos como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Aquí una vez más en este día jueves. Gracias por los que están orando por nosotros. Nosotros hemos estado este fin de semana que pasó con la Iglesia Bautista La Gracia, y estamos agradecidos por nuestro hermano Bautista, que es uno de los pastores hispanos ahí de la iglesia, que nos concedió el privilegio de estar dando una serie de mensajes en relación al matrimonio, a la familia. Y bueno, hermanos, estamos extrañándoles, pero nosotros seguimos los jueves acá, saliendo por estos medios del estudio bíblico virtual, tiempo misionero y también de oración. Y en esta noche les saludamos a cada uno de los que se están conectando. Bienvenidos, hermanos. Ahí esperamos que hayan estado bien y hayan sido ministrados de una manera bendecida por nuestros queridos pastores ahí, hermano Mateo, el domingo pasado. Igualmente también nuestro hermano que también estuvo compartiendo la palabra. Y seguimos en esta noche orando por este fin de semana, estén orando que vamos a estar en la primera iglesia bautista acá de Lafayette, Indiana, que el Señor siga manifestándose y obrando en todos los corazones de los presentes, de tal manera que, bueno, el Señor sea glorificado en todos. También ore por algunos motivos que aparecen en pantalla, que es en el tiempo de oración, por la iglesia acá en este lugar. Sabemos que estamos orando hace un tiempo por pastores y diáconos, que pueda haber más, y entre eso para que la obra acá del Señor siga firme adelante para la gloria y honra de su nombre. Igualmente, mientras estamos orando, si usted tiene motivos que tiene que agregar o también agradecer, déjenos saber para que de esa manera en este tiempo de oración puedan ser puestos, o también ponerlo como agradecimiento, ¿no? Igualmente también aquellos que
están viniendo a nuestras reuniones presenciales. A las 10:30 de la mañana le esperamos y por la tarde a las 18 horas. Entonces, si usted está en estas reuniones, no se olvide que la estamos teniendo cada semana, la escuela bíblica, por la tarde la Santa Cena del Señor y seguidamente la predicación del Evangelio. Así que les esperamos en nuestras reuniones presenciales. Si usted está siguiéndonos por la página de YouTube, le animo a suscribirse, y si no está suscrito, hágalo para que de esa manera pueda saber media hora antes, y también compártalo con otros. La página de la iglesia también está ahí para que usted se pueda darle me gusta en el Facebook, y de esa manera también le avisan media hora antes cuando salimos en vivo. Así que vamos a estar pasando por un tiempo de oración, y también le animamos para que este fin de semana pueda estar en nuestras reuniones presenciales. Estará con nosotros el hermano José Luis Torres. Yo sé que será de gran bendición a cada uno de los oyentes. Va a estar en la mañana y por la tarde, y que Dios lo use grandemente ahora en este inicio, ¿no?, de esta semana que está comenzando. Bueno, el Señor les bendiga abundantemente. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche.
¿Te preguntaste alguna vez qué piensa Dios de mí? ¿Me ama? ¿Le importo? De acuerdo a 1 de Juan 4, 9 al 10, la Biblia nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nada puede compararse o competir con el amor de Dios. Cuando una persona nace de nuevo, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones, de acuerdo a Romanos 5:5. El amor de Dios es perfecto y echa fuera el temor, como dice en 1 de Juan 4:18. Amigo, amiga, Dios te ama. No solo te ama, pero también te quiere. Es decir, le gustas a Dios. Su amor nunca falla. Dios demuestra este amor claramente en que nosotros, siendo
malos, nosotros siendo pecadores, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Romanos 5:8. El amor perfecto hizo lugar al sacrificio perfecto. El mundo anhela y busca experimentar el amor de Dios. Muchos llenan su vida con objetos materiales, pasatiempos, vicios, y están en esa búsqueda de satisfacer ese vacío en sus corazones. Pero siempre terminan vacíos y sin la plenitud que solo se encuentra en Dios. Porque solo el amor de Cristo Jesús puede llenar ese vacío de una vez. Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay tantas personas en el mundo sin esperanza, en soledad, sumergidas en el dolor y camino a una eterna perdición. Pero un encuentro con el amor, la bondad, la misericordia y el poder de Dios cambiarán tu vida para siempre. Dios quiere que todo el mundo conozca de ese gran amor. Dios te quiere llenar a ti y a aquellos a tu alrededor, con ese gran amor. Así como cambió a estas personas. Hola, mi nombre es Deora y Jesucristo cambió mi vida. Sí, mi nombre es Susana y Jesucristo cambió mi vida. Yo soy Gonzalo, gracias a Dios y solo por Dios mi vida ha cambiado mucho. Soy Belkis, Jesucristo cambió mi vida. Hola, mi nombre es Mariana y Jesucristo cambió mi vida. Hola, soy Fabricio y Jesucristo cambió mi vida. El mejor regalo que uno puede recibir es el regalo de Dios en su Hijo Jesucristo. Lo que puedes hacer es simplemente recibir ese regalo por fe, el regalo de la salvación. Pídele a Dios que Cristo Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida y podrás experimentar ese gran y perfecto amor. Cristo puede cambiar tu vida y nosotros en la Iglesia Bautista Nueva Esperanza te queremos invitar a participar de nuestras reuniones para que puedas conocer de ese amor y experimentarlo en tu vida. Muy bien, estamos acá en el libro de Gálatas, capítulo 4, y vamos a estar teniendo un recordatorio, hermanos, en algunos versículos que creo que sería importante. Hemos terminado el versículo 20 la semana pasada, pero yo quisiera regresar de vuelta al versículo 12, porque creo que es importante nosotros hacer hincapié en nuestros estudios en relación a cómo estamos entendiendo. Y bueno, la próxima semana continuaremos con el versículo 21 al versículo 25. Dice la palabra de Dios así en estos versículos: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentaba? Porque os doy testimonio que si hubiera podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Le invito a que vamos en oración en este tiempo. Padre amado, una vez más te damos gracias por estar conectado por el estudio bíblico virtual.
Bendice a cada uno de los oyentes, igualmente a aquellos que se conectan acá, hermanos de nuestra congregación, acá en Villarrica, como también te queremos rogar por aquellos que nos siguen a la distancia en otros países, en otros estados aquí en los Estados Unidos, en algunos pueblos lejanos que no pueden llegar a estas reuniones de una manera presencial, pero que usamos estos medios. Gracias por mi hermano que está detrás de la cámara grabando, por la congregación acá en este lugar que tiene estos medios. Sabemos que tú eres el centro principal de nuestra vida, tú eres nuestro abogado, nuestro redentor, nuestro salvador, y te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras ofensas, por nuestros pecados, Señor. Gracias por la comunión viva y real que tenemos a cada momento. Y bendice el transcurso de este estudio hasta el final. Si hay alguien acá que está con alguna carga, con una ansiedad, una preocupación, lo ponemos en el trono de su gracia, y que solamente tú seas la persona que pueda guiarnos, Señor, en este estudio, dándonos el entendimiento, la sabiduría, que tu Espíritu Santo que mora en nuestra vida nos ayude a comprender estas profundidades, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a compartir estas verdades. En el nombre precioso del Señor Jesús se lo pido. Amén. Bueno, muy bien, hermanos, estamos acá en la carta del apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas. Solamente quisiera recordar, porque ya tiene un tiempo que no he estado mencionando eso, pero es importante de vez en cuando mencionarlo, porque en el estudio bíblico que nosotros tenemos, a veces algunos es la primera vez que están conectados, pero es probable que algunos ya lo vienen haciendo cada jueves. Y qué bueno que usted está haciendo ahí fiel acá a estas reuniones. Dios le bendiga en estos momentos, pero quiero hacer un recordatorio. Sabemos que el autor lleva el distintivo de Pablo. Pablo es el escritor, ahí lo puede ver en el capítulo 1, versículo 1. Y bueno, vamos a dar una pincelada de su biografía. No nos olvidemos que él era judío, de la tribu de Benjamín, y miembro del grupo de los fariseos antes de su conversión. A él lo menciona ahí en Hechos 23:6, cuando él está dando testimonio ante autoridades, en Romanos 11:1, y también cuando escribe la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 5, él está mencionando acerca de su trasfondo, ¿no? También hablando de su nacimiento, donde él nació, fue en Tarso, y también tenía ciudadanía romana. Cuando él fue azotado 40 veces menos uno, él menciona ahí en Hechos 16:37, donde los que lo habían hecho en encerrarlo, y al haber estado en el calabozo con Bernabé, descubren que él era ciudadano romano en Hechos 16:37, y en otros testimonios él menciona, como en el capítulo 21 de Hechos, versículo 39, lo que lleva aparejado que los padres de Pablo habían residido bastante tiempo antes del nacimiento de su hijo. Entonces, hablando de Tarso, la ciudad natal de él era una ciudad de muy alto nivel cultural, entonces llegó a conocer bien la cultura greco-romana. Entonces, por eso él, cuando Dios lo llama, lo salva primeramente, lo rescata, lo llama. Entonces, al llevarlo a los gentiles, él sabía esas culturas. Y en esta carta respiramos una cosa muy diferente, y es el celo que surge del verdadero amor de Dios, la preocupación por la fidelidad de los creyentes. Y es por eso que esta carta se escribe. Ahora, los receptores de esta carta, ¿quiénes son? Bueno, los hermanos de Gálata, que bueno, fueron hermanos que empezaron a conocer al Señor a causa del primer viaje misionero, que Pablo pasó por Antioquía de Pisidia, pasó por Iconio, por Listra, por Derbe y otras regiones que eran las que estaban alrededor, circunvencinas, como Frigia, Licaona. Entonces ahora vemos que estos Gálatas se hallaban en la zona norte de esta provincia. Bueno, recordemos que también qué es lo que estaba pasando y por la causa que se escribe esta carta. Bueno, los receptores no solamente son los hermanos de Gálata, pero aquellos que también estaban causando dificultad a los hermanos de Gálata, y eran los judaizantes. ¿Quién eran ellos? Eran enseñanzas con las cuales Pablo realmente tuvo que reaccionar enérgicamente, pero también él quería distinguir netamente de los judíos incrédulos
que venían del trasfondo judaizante, pero rechazaban al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Y ahora estaban persiguiendo a los seguidores del Señor, y entre eso aquellos que Pablo los había guiado al Señor. Los judaizantes eran una fracción de los fariseos. Si usted va a Hechos capítulo 15, versículo 5, porque se menciona mucho en esta carta. No deje Gálatas, por favor. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 5. Y nos dice la palabra del Señor así. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidar y mandarle que guarden la ley de Moisés. Y recordemos que este concilio fue por causa de que se habían convertido hermanos ahora gentiles, que no eran judíos, que eran de otras naciones, y que por causa de que los judaizantes que no se habían convertido al Señor, estaban ellos tratando de volverles a inculcar leyes que ya el Señor, Él cumplió todas las leyes ceremoniales, y que la salvación es explicada en este libro de Gálatas, ¿no? Donde dice que el verdadero evangelio es por la gracia de Dios. Sin duda se trata de creyentes también nominales, ya que los que se llaman en Hechos, que la acabamos de leer, pero también note la palabra secta de los fariseos, pero también, y no hermanos, porque habla de los creyentes, y el apóstol llama abiertamente pervertidores del evangelio en el libro de Hechos 1.7. Si usted vuelve de vuelta al libro de Gálatas, por favor, ahora, en Gálatas 1.7, había dicho Hechos, perdón, hermano, es Gálatas 1.7, volviendo a Gálatas, dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Recordémonos que nunca falta que hay personas que al no aceptar el evangelio rechazan el evangelio de la gracia, y entonces en Hechos 2.4 dice: y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducir nuestra esclavitud. Dice falsos hermanos. Entonces siempre hay una causa, hay un propósito por la cual la carta se escribe, y el propósito principal era defender su autoridad apostólica, ya que siempre se rechazaba el apostolado de Pablo. Y recordémonos que él fue un caso excepcional debido a que en los versículos 11 al 19 de Gálatas capítulo 1 se menciona cómo Dios lo había llamado y que no interfirió ningún apóstol en esto, sino fue algo especial. Y en el capítulo 2, 1 al 14, en segundo lugar, también quiere mostrar que la mala influencia de los creyentes, ¿no? de los judaizantes, no de los creyentes, de los judaizantes a los creyentes de Galacia, mostrarle de que realmente no estaban llevando de manera correcta, y entonces Pablo responde a esa oposición en el capítulo 3 y 4. Y también quiere mostrar que la doctrina de ellos destruía la esencia misma del cristianismo, o sea, la esencia misma del evangelio, de rebajarlo a un sistema ceremonial exterior. Y eso lo hemos estado viendo. Y en el capítulo 5 y 6 exhorta a fortalecer a los creyentes que en la fe de nuestro Señor Jesucristo y los frutos del Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, el libro de Gálatas es el evangelio genuino y trata extensamente sobre el evangelio de la gracia. Entonces, con esta introducción podemos ver en el capítulo 4, versículo 12, que lo habíamos visto hace unos jueves pasados, pero queremos recalcar para que el próximo jueves entremos a entender claramente lo que está refiriéndose el versículo 21 al 25, que lo vamos a ver. Dice: sé como yo. Sé como yo. Ahora, cuando Pablo está refiriéndose a eso es porque cuando él llega a Gálatas, llega a un lugar donde sabemos que no eran judíos, sino que eran gentiles. Todos tenían cultura, así como en este caso Pablo dice: así como yo al vivir entre vosotros, los Gálatas, he rechazado las costumbres judías. Pero claro, no estaba diciendo que estaban mal, sino que él no quería traer esas costumbres, pero él le decía: así como yo, hacedlo vosotros. Yo pagué un precio al llegar entre ustedes para no traer algo que en este caso distorsionara el mensaje
que les quería transmitir el Evangelio, porque yo he venido a ser como vosotros, es decir, en la no observancia de las ordenanzas legales. De hecho, hermano, de lo que rechazó entre los gentiles demuestra que él consideró como ninguna manera que contribuye a la justificación o a la santificación. Eso es lo que él estaba contribuyendo. El hecho de que yo las rechazo entre los gentiles, hablando de aquellas costumbres judías, es que demuestra que considero que de ninguna manera esas cosas que en este caso los judaizantes querían imponer a ellos, Pablo al llegar entre ellos no contribuía a la justificación o a la santificación. Entonces, vamos a considerar esto a la luz de su palabra en esta noche. Y de esa manera, hermanos, vamos a encontrar lo que Pablo les escribe a los Gálatas y que nosotros debemos obrar en conformidad. En 1 de Corintios, capítulo 1, por favor, del capítulo 9, perdón, 1 de Corintios, no deje Gálatas, 1 de Corintios, en el capítulo 9 y el versículo 19. Vamos a leer estos versículos. Es interesante ver cómo Pablo lo presenta y vamos a leer hasta el 22. Dice la palabra de Dios así: por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, desde luego, hermano, ¿cómo se entiende esto? Que él se adaptaba, Pablo, a las costumbres no pecaminosas de los gentiles. Entonces, el que él observara la ley entre los judíos no fue alguien que, en este caso, por venir con ese trasfondo, él lo hacía con un fin, con un objetivo, con una meta, y era ganarlos sin comprometer los principios, hermanos. Entonces, eso nos hace pensar a nosotros en nuestras vidas personales, pero vamos a llegar ahí. Por otra parte, los cristianos de Gálatas, que son los que están recibiendo esta carta, ellos habían adoptado las ordenanzas legales, porque por la influencia de los judaizantes, entonces daban a entender que la consideraban útil para la salvación. Esto es lo que Pablo trata de combatir con los hermanos y hermanas que estaban ahí en Gálatas. La pregunta es, ¿cómo pudieron los judaizantes convencer a los hermanos de Galacia de que el camino de la ley era mejor que el camino de la gracia? ¿Cómo lo pudieron? Bueno, esto nos hace pensar en nuestro día también cómo muchos, a veces que son creyentes firmes, de repente son convencidos por estas cosas. ¿Por qué escogería un creyente la esclavitud, ¿no?, en lugar de esa libertad que ya Pablo les había dicho al principio cuando conocieron y escucharon el verdadero evangelio? Tal vez parte de la respuesta se encuentra cuando nosotros vamos, volviendo a Gálatas capítulo 4, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice, ¿quién nos fascinó? Y esta palabra fascinar significa hechizar, hermanos, significa encantar. La pregunta es, ¿qué tiene el legalismo que ustedes han quedado realmente fascinados y los creyentes ahora se están volviendo de la gracia a la ley? Entonces, por un lado, queremos ver que el legalismo, hermanos, ¿no?, atrae a la carne. Escuche, el legalismo atrae a la carne, la cual le gusta, queridos hermanos, ser religioso, obedecer leyes, observar días, como lo vemos en Gálatas 4:10, si usted ve, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Entonces la carne le gusta obedecer las leyes, le gusta obedecer los días, le gusta incluso ayunar. Ahora,
había en aquellos días ya documentos de 613 mandamientos en cuanto a la ley, 200 eran positivos y 365 negativos. Ninguna persona podía ya esperar saber y obedecer completamente estos mandamientos. Y creo que ustedes, no sé si se recuerdan, en Marcos capítulo 1, versículo 24 al 34, aún los líderes religiosos estaban tan interesados en guardar las tradiciones en el tiempo del Señor Jesucristo, que a veces el hecho de que el sábado hubiera necesidades, como hubo necesidades de gente enferma, endemoniada, ya no le importaba sanar al pobre o al enfermo, al endemoniado, porque estaban interesados en guardar sus tradiciones. Qué impresionante, hermano. Por eso las personas que dependen de una religión para medirse a sí mismos con Cristo y no como creyentes, porque nuestra estatura y nuestra medida no puede ser comparado con lo que hacemos. Si usted observa Efesios 4, 11 al 16, la meta del creyente es llegar a ser como Cristo. No hay lugar para el orgullo en la vida del creyente que vive en la gracia. Pero el legalista constantemente se enorgullece en ¿qué? En sus logros, en sus metas y aún de sus convertidos. Mire lo que dice Gálatas 6:13. Vamos a ir unos capítulos más adelante. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan, está hablando de los judaizantes, guardan la ley, pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Note la palabra, está mostrando su motivo, para gloriarse en la carne. Pero lejos sea de mí el gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, cuando nosotros miramos estos versículos, nos sacuden. ¿Por qué? Porque vemos el motivo que están mostrando. Entonces, en el versículo mismo 12 dice, ningún agravio me habéis hecho. ¿Por qué Pablo dice así cuando volvemos a Gálatas 4:12? Porque no debemos olvidar que él ya le había mostrado cómo él se había hecho entre ellos. Y ahora es decir que en algún periodo, sea la primera vez que él empezó a predicar el Evangelio entre ellos o entre vosotros, así como él va expresando, en aquella ocasión no me hiciste ningún agravio, no me menospreciaste. O sea, por mi situación que estaba viendo en la carne, sabemos que Pablo había sido recibido, según el versículo 14 del mismo Gálatas, dice hasta como un ángel de Dios. Y en el versículo 16, ahora él en este momento está mostrando que la relación estaba cambiando. Y por eso la pregunta dice en el 16, ¿me he hecho desde aquel tiempo vuestro enemigo diciendo la verdad? Bueno, para nada, si ustedes me han recibido como un ángel, como el mismo Señor, aún en medio de la enfermedad, porque sabemos que Pablo en muchas ocasiones había sido golpeado, lastimado y aún hasta muerto. La aplicación es que Pablo sabía lo que había pasado, conocía a ellos. Los judaizantes habían entrado y lo estaban engañando a ellos con palabras. ¿Y qué tipo de palabras, hermano? Pero palabras persuasivas. Palabras que en este caso, hermano, estaban separando, digamos, su relación, su comunión. Y el legalismo, hermano, busca cumplir la ley al pie de la letra cuando buscamos una aplicación. Pero ignora algo, la ley mayor. ¿Y cuál es la ley mayor? Hace rato hablábamos de que había mandamientos positivos y negativos. Mire, es interesante buscar Mateo 22, 36 al 40, donde un hombre de la ley, escriba sincero, que no había encontrado respuesta ni en el fariseísmo, ni tampoco dentro del grupo, digamos, que también en aquellos días predominaba, ¿no? Entonces, no encontraban las respuestas, tenían muchas perspectivas, pero dice la pregunta ahí en Mateo 22, 36, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Dice maestro. Y recordémonos en esta noche que cuando buscamos una aplicación en este versículo 12 de Gálatas 4, tenemos que entender que a veces podemos, con tantas responsabilidades y actividades, querido hermano, dejar la gracia y enfocarnos en un legalismo con la cual abandonamos, ¿no?, el vivir por fe. Y hermano, justamente acá Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de estos dos mandamientos depende, dice, la ley y los profetas. Entonces, el legalismo pone atención a las malas obras de las personas y las buenas que no hace con la creencia que son las obras las que ganan el amor y el favor de Dios. Entonces, pero el amor de Dios es inmerecido, lo cual implica que nuestras obras, amados hermanos, tanto jamás pueden recibir el amor y el perdón, porque si lo ponemos como base, no podemos ser justificados delante de Dios. Ganar el amor de Dios por medio de las obras es imposible en esta noche. Por eso Dios ofrece su gracia gratuita a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo demostró que la ley era un ayo, era un guardián que rige sobre la persona mientras es niño. Pero ya cuando llega a ser adulto, pierde la autoridad sobre la vida de la persona. De igual manera, la ley, como el ayo, nos lleva a la cruz y el perdón de Cristo. Ya salvo, la ley ya no puede ejercer sus demandas. Por eso en Gálatas 3:23 dice la palabra claramente, pero antes que viniese la fe, estaban confinados bajo la ley, encerrados bajo aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, que dice, por la fe. O sea, una de las características de los falsos maestros, queridos, buscando aplicación, y Pablo le dice, mire cómo yo llegué a ustedes, es tratar de ganar a los convertidos de otros que no nos dirigen a la palabra de Dios ni a Jesucristo. No fueron los judaizantes que guiaron a los Gálatas a los pies de Cristo, fue Pablo. Entonces, como los miembros de una secta falsa, ahora estos falsos maestros, ¿qué estaban haciendo? No estaban ganando a los perdidos para Cristo, sino que estaban robando los convertidos de aquellos que verdaderamente servían al Señor. Dice el versículo 13, por favor, pues vosotros sabéis que por causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio. O sea, en otras palabras, cuando miramos la situación de Pablo, como decíamos que había pasado por muchas cosas, su enfermedad corporal, el intento, hermanos, de querer seguir predicando el Evangelio, tuvo que pasar ahí por Galacia. ¿Qué ocurría mientras esa enfermedad estaba en su carne? Significaba que él no cayó en la autocompasión y esa debilidad que él le aquejaba, quedarse en aquel lugar, concordaba con indicaciones como menciona Lucas, ahí en Hechos 13:50, en Hechos 14:5, donde se aprecia que Pablo había pasado grandes aflicciones, persecuciones, ¿no? Inclusive hasta casi lo dejaron muerto. Usted puede ver ahí en Hechos capítulo 13, versículo 50, en Hechos capítulo 14, versículo 5, versículo 6, versículo 19. Dice que había estado 2 veces en Galacia. Entonces, por eso estamos mirando acá en Gálatas 5:21, por favor, ahí volvamos a Gálatas 5:21, dice que había habido envidias, ¿qué más dice? Borrachera, orgías, semejantes cosas, acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, que dice, el reino de Dios. Y el versículo 16 del mismo capítulo 5, dice la palabra del Señor, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces Pablo estaba viviendo en el Espíritu y su enfermedad fue probablemente la misma que ocurrió de una manera violenta, que él menciona que él tenía un aguijón en la carne. En 2 de Corintios 2 dice, pero esa situación Dios la usó para bien, esa flaqueza que él tenía en la carne. Entonces, ¿qué él hizo? Él predicó el Evangelio sin haber tenido el propósito de hacerlo. Es interesante eso, sino que su pensamiento era simplemente pasar por Galacia. Pero Dios utiliza cualquier forma para llevar a cabo su plan determinado. Yo no sé vos qué estás pasando en esta noche, querido hermano, que estás escuchando el estudio bíblico, pero sé que Dios quiere y te tiene en ese lugar con un propósito, para que demos testimonio del Evangelio. Versículo 14 dice la palabra del Señor en Gálatas 4:14, dice, y no me despreciaste ni desechaste,
Debemos olvidarnos, pero no nos debemos olvidar que podía ser una tentación esa enfermedad en medio de la prueba. Pero dice, no me menospreciaste, no fuiste tentado a despreciarme a mí, ni al mensaje que traía. Recordémonos que la tentación aquí podemos usarlo como la tendencia a un acto malvado por su estado corporal de Pablo. Pero muchas veces en el contexto histórico, los griegos, como también los judíos, las enfermedades las consideraban como un castigo por el pecado. Y usted puede ver pasajes como Juan 9:2, donde hubo un ciego que fue sanado, pero muchos pensaban que porque sus padres habían pecado. Vemos también en Hechos 28:4, cuando Pablo llega a esa isla y una serpiente agarra su mano y era ponzoñosa, pone su veneno, y los nativos esperaban, y tal vez dice, este viene escapando del juicio de Dios. O sea que en otras palabras, había razones psicológicas en la mente de la gente, suponían que tenían un trasfondo porque estaban pasando lo que estaban pasando. Pero dice la palabra que él no fue desechado, sino que fue recibido, hasta dice como un ángel de Dios. Note, era un mensajero inspirado que venía del cielo, así lo consideraban, porque eso significa la palabra ángel, y que consideraban que Pablo estaba siendo la voz de Dios, y por esa razón trataron al mensajero como aquel enviado. ¡Qué maravilloso! La palabra de Dios fue proclamada por el apóstol Pablo, la cual impactó a los Gálatas. Usted sabe que en 2 Samuel 19:27 hay una frase también acá, como en Zacarías 12:18, en relación a un ángel. Pero el ángel está libre de la carne, de flaqueza, de tentación, pero esa fue la expresión, dice, como a Cristo Jesús, como un representante del Señor. Cristo es el Señor, hermanos, de los ángeles. ¿Qué aplicación podemos sacar en esta noche para ir acercándonos al final? El verdadero siervo de Dios no se va a aprovechar de la gente para enaltecerse a sí mismo o a su obra. Él sirve con amor. ¿Por qué? Porque quiere ayudar a la gente a que conozca al Señor y puedan glorificarlo a Él. Por otro lado, cuídate de los obreros religiosos y falsos o maestros que quieren una lealtad exclusiva para ti, diciéndote que es el único que está correcto. Él hasta te puede llegar a usar como pueda y después te dejará por otro. ¿Cuánto hemos pasado por esa experiencia? La tarea del líder espiritual no es ensalzar su propio ministerio, su iglesia, así, sino provocar a la gente que ame a Dios y que siga a Cristo. Versículo 15 dice la palabra, ¿dónde está esa satisfacción que experimenta? ¿Dónde está vuestra bienaventuranza? Esa felicidad, esa fuente. Porque él había sido un mensajero del Evangelio, Pablo. ¿Qué ha pasado que ahora mismo habéis cambiado? ¿No? Y bueno, ustedes saben, amados hermanos, que cosas pueden acontecer para llevar cambios. Y entonces antes se sentían felices por la bendición que se suponía por la presencia de Pablo, como miramos, que no solamente lo habían visto como un ángel, sino como a Cristo. Y el mensaje que les anunciaba, que le estaba enseñando, que le estaba impartiendo, era un aliento que ya les había comunicado. Y parece que la situación en este momento ha cambiado. Ya no estaban felices, ya no estaban gozosos como antes. Se consideraban bienaventurados al ser favorecidos en el pasado por su ministerio. Inclusive, hermanos, debemos entender que los judíos, los judaizantes, se sentían orgullosos en su relación con Abraham. Pero el problema es que ellos pensaban que esta relación les aseguraba la salvación eterna. Y por eso Juan el Bautista le advirtió a su descendencia física que no le garantizaría en Mateo 3:9. Por eso Cristo hizo una distinción entre la simiente física de Abraham y los hijos espirituales. Es claro ahí en San Juan 8:33 al 47, cuando el Señor tiene que decirle, ustedes son hijos de Abraham. Pero estaban rechazando al Señor. Por eso algunas personas hoy en día todavía creen que la salvación se recibe por herencia. O es decir, si los padres son salvos, los hijos automáticamente también son creyentes.
Pero la justificación es un acto de Dios, hermanos. No es resultado del carácter o de las obras del hombre. Dios es el que justifica. Romanos 8:33. No es las obras tampoco de la ley que los judaizantes estaban inculcando a los gálatas, que el pecador tiene una relación correcta con Dios, sino por su fe en Cristo Jesús. Como lo explica Pablo, hermano, en su carta a los romanos en el capítulo 3, que fue dada a conocer el pecado y no para redimir del pecado. Por eso Dios en su gracia cargó en Cristo nuestros pecados en esta noche y la justicia nos ha sido atribuida. Ahí en 2 de Corintios 5. Entonces la justificación Dios la declara. No podés justificarte por ti mismo. Por eso dice que los gálatas, su conversión, su regeneración, su cambio llegó a tal extremo que se manifestó, dice, hubiera sacado vuestro, que dice, propios ojos para dárselo. Uno de los miembros más queridos del cuerpo. Yo creo que en esta noche nadie quisiera perder ese miembro principal de los ojos. Pero que era una frase que significaba un sacrificio personal grande, como menciona en Mateo 5:29, en relación a que si un ojo, una mano, un miembro del cuerpo te es ocasión de caer, sácalo. Entonces el hermano Howson pensaba que este era un proverbio muy usado en aquellos días. Y acuérdense que Pablo tenía también debilidades en su visión y unida a su situación física, entonces se hace esa mención, como vemos acá, y que posiblemente ese aguijón en la carne. Dice, os habría arrancado vuestros propios ojos para dármelos a mí. Qué poder divino tenía la palabra, hermanos, en los corazones que se convirtieron nuestros hermanos de Gálatas. Cómo lo habían considerado a Pablo, ahora en contraste a su debilidad personal. Hermano, esto impresionó poderosamente a los gálatas, hermanos. ¿Quién tenía todo aquella transformación que tenían? ¿Qué aplicación podemos acercarnos al final en esta noche, hermanos? ¿Cuál es la aplicación en este versículo que estamos mirando en el 15? No habían perdido ellos la salvación, los hermanos. ¿Pero qué, hermanos? Habían perdido el gozo de su salvación, encontrando satisfacción en sus obras. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, en un descuido de nuestras vidas personales, de fe en el Señor, descansamos en lo que hacemos? Tengamos cuidado en eso en esta noche. Lamentablemente no se dieron cuenta de su pérdida. En efecto, pensaban que estaban llegando a ser cristianos mejores por sustituir la gracia por la ley y el fruto del Espíritu Santo por las obras de la carne. Por eso, viendo esta aplicación, el legalista actúa más como un policía. El legalista muchas veces apunta a la falta de otros, las infracciones, acusándolo a la persona de su pecado. Por eso el legalismo también espera que otros hagan las cosas que Dios ha dirigido a alguien a hacer. Por ejemplo, es bueno memorizar versículos, hermano. Es bueno tener largas lecturas de la Biblia cada semana, pero se puede volver un legalismo cuando uno se jacta en lo que hace en esa obra, insistiendo que otros hagan lo mismo. Por eso es importante estar en humildad. El legalista siempre usa como base la comparación. Por el contrario, el creyente debe tener la libertad de ser dirigido por el Espíritu Santo en su propia conducta como creyente, como cristiano. El orgullo siempre viene envuelto de espíritu legalista. Por ende, corremos el peligro de juzgar a nuestros hermanos en Cristo, por no ellos ascender a nuestra cúspide, a nuestra cuestión espiritual, como lo hemos visto. El apóstol Pedro, en algún momento de su ministerio, comía con los hermanos gentiles, pero ahora, por esa actitud orgullosa, rehusó el compañerismo de los gentiles. Ahí en Gálatas 2:11 lo puede ver. Pero Pablo lo confrontó por su hipocresía en público. La respuesta de ese orgullo legalista es la humildad. Y vemos más adelante cómo Pedro, Dios lo transforma. La pregunta en esta noche, ¿estás avanzando hacia la libertad, amado hermano?
o estás retrocediendo a la esclavitud. Esta palabra que dice, ¿dónde está vuestra fuente de felicidad? De haber escuchado tan sublime mensaje, la pérdida de gozo, la pérdida de alegría, o sea, de ese primer amor, no pudo obedecer esos buenos móviles. Que volviesen a meditar el significado de los primeros días. Que volvamos a los días cuando vinimos a los pies del Señor, con el fin de discernir cómo algo había detenido esa fuente de felicidad. Ahora a caer en la crítica del legalismo. Que Dios nos libre en esta noche y podamos crecer espiritualmente y podamos afirmarnos, hermano, en esa fuente de gozo que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Le esperamos en nuestras reuniones presenciales este domingo a las 10:30 y 18 horas. Que tenga buenas noches. por Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciendo como nos ama el Señor, perdonando
las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por